Jóvenes, bueno, es un buen día hoy, amén. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a orar y entregarle esta mañana y esta palabra al Señor. Padre, gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, porque nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos fortalece. Te pido Dios que la palabra de hoy llegue a cada corazón, Padre. Señor, que salgamos de aquí, Señor, confiando más en ti, confiando en tu plan, confiando en tu obra, Dios, animados, fortalecidos, Dios. Te pido, Dios, que la palabra de hoy no vuelva vacía, Señor, y llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Gracias de nuevo por estar con nosotros esta mañana. Yo sé que la palabra de hoy va a ser de bendición, como siempre es, eso espero, ¿verdad? Pero comenzamos esta serie de poder en el nombre. Hace un par de semanas fue una serie increíble, ha sido una serie increíble de muchísima bendición. Yo no sé si ustedes han disfrutado esta serie como yo la he disfrutado, pero siempre que comenzamos una nueva serie y la estudiamos, siempre es de muchísima bendición para mí, y yo creo que también para ustedes. Pero esta serie, Poder en el Nombre, es una serie que estamos estudiando a Dios y su nombre, y cómo es que las personas en las Escrituras tuvieron encuentros con Dios. Dios reveló características específicas de Él a muchas personas, al pueblo de Dios, y nosotros estaremos viendo las historias, muchas de las historias del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento es donde encontramos el nombre de Dios Jehová. El nombre de Dios Jehová, Dios se revela como Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová o qué significa Jehová? Jehová es la latinización de la palabra Jehová o Yahweh, significando yo soy, el único Dios, principio y fin. Yo soy el único Dios, principio y fin. Qué increíble, ¿no? Cómo Dios se describe Él mismo. Yo soy. Yo soy. ¿Por qué puede Él describirse de esta manera? Porque no hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es el único Dios. Entonces muchos tenemos la revelación de Dios como Jehová, como el Dios infinito, el Dios creador, el Dios que sabemos que está en control, que es poderoso, que es glorioso. Pero también hay maneras específicas que Dios se muestra en nuestras vidas a través de las Escrituras, y se muestra al pueblo de Israel. Porque no nomás es Jehová como Él se muestra, pero los nombres compuestos de Dios, como hemos aprendido un par de semanas. La primera semana aprendimos de Jehová Jireh, Jehová que se encargará de ello, el proveedor. También aprendimos la semana pasada de Jehová Rafa, Jehová Dios nuestro sanador. Y hoy estamos aprendiendo sobre Jehová Saba, Jehová Saba. Y la medida en que nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, necesitamos entender más cerca de quién es Dios. Y a medida que estamos aprendiendo quién es Dios, sus nombres, sus características, eso nos ayuda a nosotros aún tener oraciones más poderosas y más específicas. En lugar de aventar nuestras oraciones a un Dios allá lejano, podemos orar y clamar a un Dios que es específico, que sabemos que va a proveer, que sabemos que puede sanar y sabemos que puede ser aún mucho más. Entonces hoy estamos viendo Jehová Saba, y esta palabra Saba quiere decir en el hebreo ejércitos o hacer guerra o hacer la guerra. Saba quiere decir ejército o hacer la guerra. También, pues ya junto, Jehová Saba quiere decir el Señor de los ejércitos celestiales o el Señor nuestro guerrero. El Señor nuestro guerrero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Dios es nuestro Dios, nuestro guerrero? Y la verdad es que este nombre de Dios no se escucha mucho. Hemos escrito canciones, bueno, no yo, ¿verdad? Pero como iglesia universal general, se han escrito canciones como donde usamos los nombres de Dios como Jehová Rafa, como Jehová Jireh. Pero realmente el nombre Jehová Saba muchos no hemos escuchado. De hecho, ¿cuántos de ustedes habían escuchado este nombre antes de hoy?
sobre Dios. No, casi no se levantaron las manos en el primer servicio, algunos. Mi papá que hizo trampa porque es pastor, levantó la mano. Pero realmente esta palabra Jehová Saba, el nombre de Dios, es mencionado más que Jehová Jireh y Jehová Rafa. Jehová Jireh es mencionado una vez en el Antiguo Testamento. Jehová Rafa es mencionado una vez. Jehová Saba es mencionado 400 veces en las Escrituras. Entonces podemos ver que este nombre es importante, igual que el de Jehová Jireh y Jehová Rafa, no que no sean importantes, pero el pueblo de Israel se relacionó con este Dios guerrero más que cualquier otro nombre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pasó por mucha guerra, pasó por mucho ataque, tuvieron que conquistar naciones, conquistar tierra, constantemente estaba bajo ataque. Entonces ellos necesitaban confiar en un Dios que es Jehová Saba, que es un Dios guerrero, que es un Dios que guerrea por su pueblo, por su gente. Entonces en una de las historias donde más vemos este nombre, y de hecho este nombre es una de las primeras veces que es mencionado, y es la historia más famosa de la historia que todos hemos escuchado, y es la historia que encontramos en 1 Samuel 17, la historia de David y Goliat. Y esta historia de David y Goliat, voy a escuchar otra vez de David y Goliat. Ya sé que es una historia que se predica demasiado, y yo la he predicado demasiado aún como pastor de jóvenes, pero es una historia tan importante porque hoy vamos a ver en esta historia a Jehová Saba. La historia de David y Goliat es una historia que no tienes aún que ser creyente para haber escuchado esta historia o entender un poquito de la historia. Lo usamos mucho esta historia como ejemplo en los deportes o también una lucha o pelea de que este es el David, va a ir contra el Goliat, a ver cómo le va en ciertos partidos y cosas así. Entonces aquí vemos la historia de David y Goliat, una historia muy famosa. Y no nomás es una historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat no comienza ahí. El pueblo de Israel y los filisteos ya habían estado en guerra, ya habían estado en batalla, y llega este punto climático donde ahora ya no nomás son los dos pueblos guerreando, pero se levanta un gigante representando a los filisteos como para terminar esta guerra. Dice: el que quiera pelear contra mí y si me gana, los filisteos, nosotros seremos sus esclavos o sus sirvientes, o de la otra manera, si uno me gana a mí o alguno de ustedes israelitas me gana a mí, el Goliat, el gigante, entonces nosotros seremos sus siervos o sus esclavos. Entonces aquí vemos una historia que hemos escuchado, y es un capítulo con 50 y algo versículos, y no me voy a poner a leerlo todo por tiempo. Entonces vamos a enfocarnos en ciertos cachos de esta historia, porque creo que es importante y es lo que Dios me ha llevado a compartir con ustedes. Entonces David está en el camino al campo de batalla. David era un pastorcito, él no era guerrero, no era soldado. Su papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos. Ellos sí están en el campo de batalla, y nomás para ponerle la imagen, están en un valle, en una parte de un monte está el ejército de Israel, y en la otra parte del monte está el ejército de los filisteos, y en el medio está un valle, y ahí está Goliat queriendo pelear contra algún soldado israelita para poder vencerlo. Entonces llega David, mandado por su papá, a llevarles comida a sus hermanos que han estado en batalla, han estado en guerra. Entonces vemos aquí que David no iba al campo como un soldado, sino iba al campo como un hijo en una misión de su padre. No sabía él que tenía una asignación divina ese día. Él pensó que nomás iba a ir a entregar comida. Él pensó que iba a comenzar el negocio de DoorDash o de Uber Eats. Era el primero en que lo mandan a llevar comida a los soldados, y llega ahí con sus hermanos y les lleva alimento. Sus hermanos están ahí, y ahí de metiche David ve a este gigante que me imagino que no era
muy difícil de perder a este gigante, y empieza a escuchar lo que este gigante está gritando y está diciendo sobre el pueblo de Israel y sobre Dios. Sabemos que este Goliat estaba hablando en contra del pueblo de Israel, se estaba burlando día tras día del pueblo de Israel porque sabía que ninguno se iba a atrever a querer pelear contra él. Y no nomás estaba burlando del pueblo de Israel, pero también se estaba burlando del Dios de Israel. Y el versículo 4 del capítulo 17 dice lo siguiente: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. La semana pasada vimos que Israel tenía un problema de agua y vimos cómo es que Dios fue la solución a su problema de agua. Hoy vamos a ver cómo ahora Israel tiene un problema de un gigante. Y este era un gigante de casi 10 pies. Y no nomás era un gigante raro, flaco, era o gordo, era un gigante guerrero, era un gigante, y Samuel lo describe como un campeón. O sea que él había ya derrotado a muchos, era un guerrero fuerte, daba miedo, tenía muchísimas victorias, era un campeón, realmente un guerrero experimentado y un guerrero victorioso. Por eso ningún soldado se había atrevido hasta ahorita en querer pelear contra este gigante. Pero seguimos leyendo el versículo 5. Dice: llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El esta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Prácticamente la armadura de Goliat, la que traía puesta, pesaba más que el mismo David, pesaba más que un hombre. Entonces era un hombre muy fuerte, gigante, guerrero. Tan grande estaba y tan fuerte estaba que necesitaba un soldado que se encargaba nomás de cargar su escudo. Te puedes imaginar el tamaño de este hombre. Son inventos de la Biblia. No, históricamente y científicamente se sabe que hubo en algún momento gigantes en la tierra, y sabemos que si la Biblia lo dice, lo creemos. Entonces aquí vemos que este era un gigante que estaba peleando para los filisteos. Entonces era un hombre que intimidaba. Más que lo que estaba diciendo, intimidaba su apariencia y quién realmente era. Y por 40 días está ahí intimidando al pueblo de Israel, y no sé qué tanto les estaba diciendo, pero desafiando al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Y en el 40 días llega y aparece David, un chavo, un pastorcito, no era soldado, y escucha a este gigante. Y pues obviamente David, teniendo una relación íntima con su Dios, le entra un celo por su Dios y por su pueblo, y quiere enfrentar a este Goliat, porque él volteaba y veía al ejército congelado, paralizado, con temor. 1 Samuel 17:11 dice: al oír lo que decía este filisteo, el gigante, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Qué interesante, porque Saúl, siendo rey de Israel, sabemos que antes los reyes eran rey guerreros. Ellos también eran soldados y peleaban en las batallas. Saúl era un guerrero experimentado, había ganado muchas batallas, y no nomás eso, era un hombre alto también. La palabra lo describe como un hombre alto, fuerte. Saúl no era cualquier soldado. Pero es interesante que el gigante de Israel le tuvo miedo al gigante de los filisteos. Y aquí están llenos de temor, abrumados. Pero si vemos esta imagen y la aplicamos a cómo estamos viviendo nosotros ahorita, muchas veces nuestra situación en nuestra vida se puede ver como un gigante, algo que te esté paralizando, algo que te tenga preocupado, algo que te tenga congelado.
La verdad es que ¿cómo sabes si tú tienes un gigante? ¿Cómo sabes si tú y yo tenemos un gigante? Un gigante es cualquier cosa en nuestra vida que es tan grande que controla o influye en nuestras emociones. Puede ser el miedo a la enfermedad, a una enfermedad, a lo mejor una adicción que te tiene controlado, a lo mejor celos, a lo mejor una relación, una situación en la que te estés encontrando. Puede ser muchísimas cosas, tu pasado, lo que sea, pero es algo que controla tus emociones, que tiene control sobre tus emociones o influye tus emociones. Aquí vemos que el pueblo de Israel estaba paralizado. Los soldados, guerreros experimentados, ya habían visto victoria. Este gigante los tenía paralizados, los tenía congelados, abrumados. Pero sabemos que David veía las cosas diferentes, y vemos en el versículo 26 del capítulo 17, dice: David preguntó a los que estaban con él, estaba ahí entre todos los soldados, y dice: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano o incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este cuate? ¿Qué se cree este incircunciso que quiere desafiar al ejército del Dios viviente? No nomás cualquier ejército, el ejército de Jehová Saba, el ejército del Dios viviente. El pueblo, el ejército de Israel estaba viendo un gigante, y es el mismo gigante que David estaba viendo. David estaba viendo el mismo gigante que los soldados, pero él lo veía diferente a como los soldados los estaban viendo. Lo que quiero decir es que cualquier problema, situación que tú estés enfrentando, ¿cómo lo estás viendo? ¿Lo estás viendo como los soldados del ejército de Israel o lo estás viendo como David? David elige ver las cosas de manera diferente. No ve un campeón, no ve un gigante, sino ve un filisteo incircunciso. Ve a un pagano. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante que David vio a este gigante como un hombre, un filisteo incircunciso? Pues sabemos que Dios hace un pacto con Abraham cuando escoge a Abraham para en él crear el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y cuando él escoge a Abraham, hace un pacto con Abraham. Y hace un pacto con Abraham, y la manera en que muestra este pacto es diciéndole a Abraham que a todo hombre o niño o bebé hebreo, después de 8 días, necesita ser incircuncisado, algo así. ¿Verdad? Entonces, esto hace un pacto Dios con Abraham. Y esto muestra o significa, esta incircuncisión significa y indica que este pueblo está bajo un pacto de provisión, y más importante, un pacto de cobertura de Dios. Entonces, porque hicieron este pacto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el ejército de Dios, estaba bajo la cobertura de Dios. Entonces, cuando David ve al filisteo incircunciso, él dice: es un pagano, él no está bajo la cobertura de Dios. Nosotros sí, nosotros estamos bajo la cobertura de Jehová Sabá, del Dios nuestro guerrero, y ese filisteo no puede ni poco contra nuestro Dios, contra nuestro Jehová Sabá. Es bueno estar bajo la cobertura de Jehová Sabá, amén. Me acuerdo una historia donde un pastor va a una aventura en África, a un safari, y están en un jeep y se encuentran con un grupo de leones. Y pues se empezó a poner nervioso este pastor y le dice al guía: oye, estamos rodeados de leones, ¿qué onda? Me dice: no te preocupes, ellos no te ven a ti, ven el jeep, ven el auto. Y es muy interesante porque él usó
este ejemplo, cómo es de que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, el enemigo no nos ve a nosotros, sino ve con quién estamos cubiertos o por quién estamos cubiertos. Amén. Y David entendía esto. David tenía esta revelación de Jehová Sabá, su Dios. Él sí tenía un pacto con este Dios, y más que un pacto superficial, David tenía intimidad con Dios, tenía relación con Dios, y por eso David veía las cosas diferentes aún que los soldados que estaban ahí. Recuerden lo que la palabra de Dios dice sobre David, que él tenía un corazón tras el corazón de Dios. Él amaba a Dios, él tenía una intimidad con Dios. Entonces él confiaba en Dios de una manera muy diferente a otros hebreos o israelitas. Entonces vemos aquí, sabemos el resto de la historia. David saca su honda y con una piedra la avienta y tumba a Goliat, y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza a Goliat y termina con él, y los filisteos terminan huyendo, corriendo, porque saben lo que les esperaba, y sabemos que el pueblo de Israel va atrás de ellos, el ejército de Israel, y terminan teniendo victoria ese día. Entonces vemos esta historia, es una historia hermosa y que nos anima siempre, pero más que una historia de Goliat o de David, es una historia de Jehová Sabá. Toda la palabra de Dios no se trata de una persona, de una mujer, no se trata de Jehová Sabá. Él es el centro de la historia, Él es el protagonista. Tú y yo no somos los protagonistas, Dios es el protagonista. Y si uno entendía esto más que cualquiera, era David. David siempre le daba honor a Dios, siempre daba su lugar a Dios. Entonces vemos aquí que esta historia donde Dios o Jehová Sabá interviene y hace lo imposible, se trata de Él. Pero quiero que regresemos aquí al versículo, o vayamos al versículo 45 del capítulo 17. Dice: David le contestó, está teniendo este diálogo con Goliat, y ve lo que le contesta: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios Jehová Sabá. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Quiero que veamos algo, porque David nombra toda la armadura física que tiene Goliat y le dice: compa, yo no te voy a pelear con una armadura física, yo te voy a pelear en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos como creyentes que luchar nuestras batallas no con armas físicas, pero en el mundo o en la dimensión espiritual. David tenía discernimiento de saber que esto no era una lucha física. Si fuera así, él sabía que iba a terminar, que él iba a perder. Pero tenía la revelación de un Dios Jehová Sabá, que Él es el que pelea las batallas, porque Dios no nomás pelea nuestras batallas, pero pelea con nosotros en nuestras batallas. Yo le doy gracias a Dios que Dios es un Dios que dice que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Él siempre estará con nosotros, y David entendía esta realidad. Necesitamos reconocer que la batalla que está ocurriendo, sí, se ve física, armadura física, soldados, lugar físico, pero también debemos reconocer que el resultado de esta batalla estuvo influenciado por un reino fuera de lo físico, un reino espiritual. Y yo creo que aquí es donde nos fallan muchos creyentes, que estamos tratando de vencer una adicción, de vencer un problema, de luchar contra algo con ojos físicos, y vamos y buscamos una solución física o que el mundo nos da. Pero necesitamos primero, como creyentes, ver las cosas con ojos espirituales. Nosotros no vivimos por lo que vemos, como creyentes vivimos por lo que creemos, por lo que Dios dice quién es. Y si Él dice que está con nosotros, si Él dice que es Jehová Jireh, si Él dice que es Jehová Rafa, si Él dice que es Jehová Sabá, yo lo voy a creer, y yo voy a vivir por lo que creo y no por lo que veo. Sigue diciendo el versículo 47: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva
sin necesidad de espada y ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él nos entregará a ustedes en nuestras manos. David de nuevo decía: tú crees, Goliat, que se gana así y te crees muy machín con tu armadura, pero yo tengo un Dios que es todopoderoso y que Él hoy nos va a entregar en nuestras manos. Entonces vemos aquí que David enfrenta a este gigante y lo enfrenta de otra perspectiva, y más que perspectiva, escuchen esto, lo enfrenta de una cierta posición. De posición. David entendía que él llegaba enfrente de este gigante en una posición como hijo de Dios, y más que como hijo de Dios, de autoridad. Si les leo Efesios, Pablo dice esto en Efesios 2:6: y también junto con él nos resucitó, hablando de Jesús, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz por nosotros y es resucitado, nos resucita con Él y nos pone en lugares celestiales junto con Él, nos pone en lugar de autoridad. Tú y yo tenemos autoridad sobre cualquier gigante que quiera venir en contra de nosotros. No porque somos machines o buenos o inteligentes o santos, pero porque Jesús lo hizo todo para que tú y yo tengamos autoridad. Que nosotros tenemos autoridad gracias a la sangre de Jesús. La palabra de Dios dice que Él desarmó al enemigo en la cruz. Y David tenía un pacto con Dios, con Jehová Sabá. Entonces Él entró al campo de batalla no nomás con una perspectiva de quién es ese gigante, pero quién era Él en Dios, la posición que Él tenía en Dios. Y es tan importante que enfrentemos cada situación en la que nos encontremos, que entendamos que debemos de entrar y enfrentar esa situación de posición como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y es lo que hizo David. Y sabemos que David era un pequeñito, sabemos que era un joven, medía 5 y cacho comparado a este gigante que medía casi 10 y cacho de pies. Pero de nuevo, él estaba peleando esta guerra con ojos espirituales, y como dice él en el Salmos 46 versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Nuestro pronto auxilio no es como 911, que les hablamos y les contamos todo y luego estamos esperando que lleguen. Dice pronto auxilio. A Dios nada le llega de sorpresa. Él está listo para ayudarnos. Él está listo para ser nuestro amparo, para ser nuestra fuerza, para protegernos, para ayudarnos. Pero tenemos que clamar a Él. ¿Y sabes cuándo clamamos a Él? ¿Y cómo clamamos a Él? Cuando tenemos intimidad con Él y tenemos nuestra mirada puesta en Él. Cuando llega el problema, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos congelamos? ¿Nos paralizamos? ¿O buscamos de Dios y de su ayuda? Recordamos quién está de nuestro lado. Y otra cosa es que recordemos por qué es que luchamos y peleamos en lo espiritual. Porque tú y yo fuimos hechos para la eternidad. Tú y yo somos seres espirituales más que carnales. La carne se va a acabar, pero el espíritu va a ser para siempre. Y además la guerra y la victoria que Dios nos dio a nosotros es espiritual, no es física. Al enemigo no le vamos a ganar físicamente, al enemigo le vamos a ganar espiritual, con autoridad, con la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces necesitamos reconocer esto, que todos estos gigantes, todos estos problemas los enfrentamos con ojos espirituales. ¿Están conmigo? Hebreos 4:16 dice esto: por eso es tan importante la adoración, la alabanza, buscar de Dios, porque ahí es donde encontramos nuestra fuerza. Dice Hebreos 4:16: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia
que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. La gracia de Dios no nomás quiere decir alineado con misericordia que Dios nos da no nomás o no nos da lo que nos merecemos, sino nos da lo que no, como dice, nos da lo que no nos merecemos, que es su amor y su perdón. Pero gracia también quiere decir el poder y la habilidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces Dios en nuestros momentos de necesidad nos quiere dar la habilidad para enfrentar al gigante, para enfrentar el problema y salir más que victoriosos de ello. Pero necesitamos buscarlo. ¿Dónde? En el trono de gracia. ¿Y cómo entras al trono de gracia? Confiadamente, gracias a Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Murió en la cruz por nosotros. Antes en el Antiguo Testamento no podían entrar a la presencia de Dios porque no había un sacrificio que había limpiado y los completamente del pecado. Pero Jesús hizo eso por nosotros, y nosotros como creyentes no tenemos que ir a un padre, no tenemos que ir acá. Podemos hoy ponernos de rodillas y decir: Dios, te necesito, y en ese momento recibir la gracia, la misericordia que necesitamos para enfrentar la situación en la que nos encontremos. Necesitamos entender: tú y yo somos miembros, soldados del ejército de Dios. Tú y yo fuimos llamados al pelear, pero pelear con Dios, junto con Dios. Porque el Dios del cielo es mucho más grande que cualquier cosa que tú y yo enfrentemos aquí en la tierra. Es más grande que tu estado mental, es más grande que tu estado físico, es más grande que tu jefe, es más grande de cualquier problema que estés enfrentando. Dios es más grande que cualquier cosa en esta tierra, y Él es nuestro guerrero. Y David entendía esto porque tenía una relación con Él. Entendía su posición y sabía quién era y a quién pertenecía. Sabes que los gigantes no eran nada nuevo para el pueblo de Dios. Ellos vieron cómo Dios constantemente mostró su poder, pero también los problemas no eran algo nuevo para ellos. Te quiero decir algo: la verdad es que para nosotros los problemas no es algo nuevo. No más porque somos creyentes no quiere decir que no vamos a enfrentar gigantes. No más porque somos cristianos. Muchos dicen: ay, entregué mi vida a Jesús y luego pasaron estos problemas. Sí, porque vivimos en esta tierra y estamos alrededor de mucha gente con problemas y situaciones, y no podemos escapar. Un día vamos a estar en un lugar donde no va a haber llanto ni dolor, y vamos a estar fuera de problema con Dios un día. Pero por mientras que estemos en esta tierra, cuando venzas a un gigante, te tengo malas noticias: de seguro está otro gigante esperándote en la esquina. Y esa es la vida, es la vida. Por eso necesitamos a Jehová Saba. Lo necesitamos. Lo necesitas hoy como lo vas a necesitar mañana. Muchos podemos entrar muy confiados: no, todo va bien en mi vida, todo es tranquilo, todo va muy bien. Nunca pienses que no necesitas a Jehová Saba, porque en un segundo te puede enfrentar un gigante. En un segundo puedes estar en un problema que no te esperabas. Y muchos también nos podemos tomar el rol de víctima. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Dios? Quiero leerte 1 Pedro 4:12, y dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Muchos pensamos: ¿no les ha pasado de que, ay, otra vez, pues que estoy haciendo mal? ¿Por qué este problema? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Y esto ya está extraño. O conozco gente que digo: ay, Dios, darles un break, porque es una tras otra. Pero ve lo que dice el versículo 13: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Dios se quiere revelar. Dios quiere revelar su gloria. Para eso nos creó, y me puedo meter a toda esa doctrina, teología ahorita, pero no me voy a meter. Pero Dios quiere revelar su gloria. Dios quiso revelar su gloria en el valle donde estaba David y Goliat, y Dios quiere revelar su gloria en tu problema y tu situación. Él quiere que tú confíes en Él, y quiere que tú luches confiando en Él. Y de nuevo, ¿qué es un gigante? De nuevo, un gigante en nuestra vida es cualquier cosa en nuestra vida que nos tenga
que nos esté controlando o influyendo, especialmente en nuestras emociones. Temor, miedo, enfermedad, adicción, los celos, y etcétera, etcétera. Yo no sé tú, pero ¿alguna vez te ha llegado una noticia o ha pasado una situación en tu vida donde tu corazón se te va al estómago y sientes, escuchas la noticia, enfrentas una situación y no sabes qué hacer, te congelas, te paralizas y no sabes qué va a pasar en mañana o el siguiente segundo? Así estaba el ejército de Israel cuando salió este gigante. Ya no veían esperanza, nadie quería luchar contra él. Y muchas veces es como que nuestro default mode, nos queremos esconder, no queremos enfrentar este gigante. Y así se sintió el ejército de Israel. Pero necesitamos entender que Dios es nuestro Jehová Saba. Cuando te sientes así, pon tu mirada en Dios. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Versículo 36 del capítulo 17 dice: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Aquí David tenía su enfoque en el lugar correcto. Y muchas veces cuando llega un problema en nuestras vidas, nuestro enfoque no está en el lugar correcto. Y si somos sinceros, a veces hablamos más del problema que al problema. Muchas veces, y vemos el ejército de Israel, en lugar de hablarle al gigante, hablan del gigante. No, pues verlo, no, ¿cómo? Pues no, tú, no, ni yo, ve cómo. Y hablan más del gigante que al gigante. Pero llega David y David va y le habla al gigante, le habla al problema. ¿Están conmigo? No se pierdan. Se enfoca en hablarle al problema, no hablar del problema. Y muchas veces cuando estamos en una situación, no sé por qué somos así, hablamos del problema pensando que eso nos va a ayudar y le damos más fuerza al problema. Y yo creo que estos soldados israelitas hablaron tanto del gigante y vieron tanto al gigante que cada vez estaba más gigante, cada vez se veía más imposible y ya no tenía ni que decir nada el gigante. Ellos mismos se convencieron de que no hay manera que le van a ganar a ese gigante. Muchas veces cuando hablamos tanto del problema, nos convencemos que no podemos ganarle al problema o enfrentar el problema o cambiar o luchar y ganarle a la adicción o vivir libres. O si tenemos un hijo, una hija que están lejos de Dios, en lugar de hablar de cómo la están regando y los problemas que están haciendo, mejor vamos a hablar al problema y decirle: este es mi hijo, es mi hija, y van a servir a Dios. Un día los voy a ver adorar y exaltar el nombre del Señor. En lugar de hablar del problema que tienes con tu esposa, tu esposo, mejor di: en el nombre de Jesús, enemigo, tú no tienes parte ni suerte en este matrimonio. Este matrimonio está Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nuestro matrimonio? Necesitamos hablar al problema. Y así mismo David le habló al problema, le habló al gigante. Él entendía que la protección divina estaba a su lado y cambió su perspectiva. Necesitamos poner nuestro enfoque en el lugar correcto. No hay que quitar nuestros ojos de Dios, pero más importante de Dios, el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Están conmigo? La palabra de Dios. Ahí están todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Y más importante, que Jesús hizo un pacto con nosotros. Hablando de la incircuncisión, el pacto, enseñé esto hace mucho tiempo, tiene que haber un derrame de sangre. Tuvo que ver, el pacto quiere decir cortar en el hebreo. Sabemos que así como en el antiguo pacto hubo eso, en el nuevo pacto hubo derrame de sangre. Jesús fue cortado, fue sacrificado, su sangre fue derramada para que nosotros podamos estar en pacto con Él. Y necesitamos recordar esto cada vez que estemos en un problema,
en una situación, reconocer y recordar lo que Jesús hizo por nosotros, que por sus llagas hemos sido sanados, que Él ya derrotó el poder del pecado sobre nuestras vidas, que tenemos libertad en el nombre de Jesús. No tenemos que ser adictos a nada. Jesús no nos salvó para seguir atados a cosas, nos salvó para vivir libres para Él, para vencer gigantes, para vencer problemas, vencer situaciones. Él no nos salvó para vivir derrotados, para vivir dejándonos controlar por el temor y nuestras emociones. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero de amor, de poder y de dominio propio. El enemigo quiere venir, robar, matar y destruir, pero nosotros necesitamos agarrar la palabra de Dios, sembrarla y que dé fruto. El enemigo quiere robar la palabra, quiere robarte todo lo que Dios te ha hablado, todo lo que Dios te ha, todas las promesas de Dios sobre tu vida. Él quiere robártelas, Él quiere robarte tu fe. Si te roba tu fe, vas a ver al gigante y lo vas a ver imposible. No permitas que el enemigo robe tu fe. Yo realmente creo que Dios hoy quiere restaurar corazones y restaurar vidas. Dios quiere hacer algo que te tiene derrotado, que no te ha dejado avanzar, que te tiene paralizado. Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que hoy vas a poder derrotarlo en el nombre de Jesús, porque no es con tu fuerza, pero es con Jehová Sabá. Sabes que en la batalla de Israel y de los filisteos están en los montes y hay un valle. Como que no me cayó el 20 perdón por la expresión, pero como que fue otra revelación que Dios siempre me da, o es algo que a lo mejor ya sabía, pero Dios me recordó, no sé. Pero fue en el valle donde David derrota a Goliat. Y me recuerda, me llevó a Salmo 23, donde David escribe: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú, Jehová Sabá, estarás conmigo. Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. David vio a Goliat y vio la amenaza de muerte, pero él sabía quién estaba con él en ese valle. ¿Qué gigante o qué Goliat, qué quiere asesinar en tu vida? ¿Tu ministerio? ¿Tu deseo de servir a Dios? ¿Tu deseo de hacer las cosas bien para Dios? ¿Tu negocio, tu familia, tus hijos? Hoy te quiero decir que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Y Dios quiere cuidar y protegerte de lo que el enemigo te quiere robar. En 1 Samuel 17:53, después de que derrotan a los filisteos, el ejército de Israel van y dice, ve lo que dice, después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Me puse a estudiar este cacho y lo que pasó aquí, ¿por qué se metieron al campamento? No era para agarrar las cosas de los filisteos, pero a volver a recaudar lo que el enemigo les había robado en batallas pasadas. Fueron a reclamar lo que era de ellos. No nomás vencieron al gigante, pero volvieron a reclamar lo que era de ellos. Dios es un Dios restaurador. Lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo va a restaurar 1000 veces más. Amén. Sí, den un aplauso al Señor. Yo lo he visto en mi vida. El enemigo quiso robar, quiso destruir algo en mi vida, y Dios lo ha restaurado. Dios restaura matrimonios, Dios restaura hijos, Dios restaura vidas, Dios restaura futuros. Hay algunos, no sé por qué esto ha estado bien, una carga desde la mañana, que algunos han pasado por cosas en su niñez y ha afectado su vida hasta ahorita. Les ha robado el gozo, les ha robado la paz. Todavía recuerdan cosas que el enemigo les hizo.
Pero hoy les quiero decir que hoy tú puedes restaurar el gozo, restaurar la paz, restaurar y creer que Dios tiene un futuro y una esperanza para ti. No permitas, no te creas las mentiras del enemigo. Así es como el enemigo funciona. Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, estaba mintiendo, estaba hablando mentiras. Así es como el enemigo funciona. Te quiero decir, hoy vamos a callar la boca del enemigo. Hoy vamos a callarle la boca y decir que Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Él no tiene parte ni suerte en nuestra familia, no tiene parte ni suerte en nuestro negocio, en nuestras finanzas, en nuestros hijos. Yo no sé qué sea tu situación, pero hoy junto conmigo quiero que hagamos algo, que le hablemos al gigante, que ya no hablamos del gigante, pero le vamos a hablar al gigante, le vamos a hablar al problema, le vamos a hablar a la situación, y hoy le vamos a cortar la cabeza y vamos a salir de aquí más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Si tú lo crees, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción. Después que los israelitas saquearon el campamento, tomaron lo que el enemigo les había robado, me llevó otra vez al Salmo 23, donde dice: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramarás perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. El Señor es Jehová Saba, nuestro guerrero. No tenemos que enfrentar ninguna situación en esta tierra solos, ni con nuestras fuerzas, pero con su espíritu, dice el Señor. Permite que hoy, si es el gigante de depresión, si es el gigante de ansiedad, si es el gigante de relaciones rotas, si es el gigante de enfermedad, cualquiera que sea, hoy vamos a proclamar victoria sobre esa situación en el nombre de Jesús. Vamos. ¿Qué tal, familia? Estamos tan contentos que te hayas podido conectar con nosotros el día de hoy y esperamos que la palabra de hoy haya sido de bendición. Ahora, si el día de hoy has decidido entregar tu vida a Cristo, queremos primeramente felicitarte. Has tomado la mejor decisión. ¿Quieres saber qué sigue? Escríbenos, queremos conocerte. ¿Necesitas oración o tienes alguna petición? Escríbenos, queremos orar contigo. Y de nuevo, gracias por conectarte y que tengas una semana bendecida, y hasta la próxima.